Eudemo, Protréptico y sobre la filosofía. Son las obras exotéricas. Nosotros vamos a encontrar también a las obras esotéricas. Las obras esotéricas de Aristóteles son apuntes, son notas y resúmenes de las lecciones que Aristóteles daba en el licio, en su escuela, ¿no? Estas no fueron publicadas ni ordenadas por él, tal y como las conocemos. Podríamos nosotros presumir que seguramente servían para uso interno de los estudiantes del licio, ¿no? La mayoría de estas obras esotéricas han llegado hasta nosotros y van a constituir el grueso de la obra aristotélica que nosotros vamos a conocer en el estudio de la filosofía ontológica, ¿no? A esto nosotros le llamamos el corpus aristotelicum. Y estas van a ser ordenadas y publicadas por primera vez por Andrónico de Rodas entre los años 60 y 50 antes de Cristo, pues, ¿no? Y esto los va a agrupar de la siguiente manera. Por ejemplo, el dos escritos de la lógica. Aquí vamos a encontrar a las categorías, vamos a encontrar sobre la interpretación, vamos a encontrar los analíticos primeros, vamos a encontrar los analíticos segundos, los tópicos y la refutación sofísticas también, pues, ¿no? Encontramos asimismo a los escritos sobre la física. Aquí vemos la física sobre el cielo, sobre la generación y la corrupción, sobre el alma, historia de los animales, sobre las partes de los animales. Y así vamos a ir viendo en esta diapositiva que yo les puse, la clasificación de las obras esotéricas de nuestro amigo Platón, o de Aristóteles, disculpen. Otra cosa muy importante a considerar es la evolución intelectual de Aristóteles, ¿no? Cómo ha ido evolucionando a través del tiempo. Vamos a ver que existen tres periodos dentro de la evolución de la cognición de Aristóteles, ¿no? La evolución intelectual va a coincidir con grandes rasgos que son muy fundamentales dentro de la vida de Aristóteles, ¿no? El primer periodo es conocido como el periodo platónico. Es esta la época en la que Aristóteles va a permanecer en la academia de Platón, ¿no? Los escritos de este periodo tienen la forma de diálogos. Aquí vamos a encontrar las obras como Eudemo, que afirman la teoría platónica de la reminiscencia y la inmortalidad del alma, ¿no? Cuando nosotros hablamos de reminiscencia, estamos hablando del conocimiento que plantea Platón. Él nos decía que nosotros no aprendemos, sino que nosotros, por lo contrario, solo recordamos, ¿no? Porque el alma, como ya existió y esta tiene la capacidad de transmigrar, esta ya recuerda solo aquello que ya conocí. Por tanto, no es conocimiento, sino recuerdo, ¿no? Va a escribir aquí también al Protréptico, que es una carta que exhorta a estudiar filosofía, la cual está dirigida al rey de Chipre, ¿no? Y aquí se refiere al filósofo como contemplador de las ideas y a la prudencia como la virtud del sabio. El segundo periodo dentro de la evolución cognoscitiva de Platón, de Aristóteles, disculpe, es el periodo de transición y crítica del platonismo. Va a corresponder a la época en la que Aristóteles va a vivir en Jonia, se va a vivir en Asos y en la corte macedónica como receptor de Alejandro, pues, ¿no? Época de gran independencia intelectual en la que adopta una posición crítica con respecto a la teoría de las ideas de Platón. Y es aquí en donde él comienza a hacer sus primeras observaciones empíricas, ¿verdad? Para crear su propia filosofía. Estas observaciones empíricas son en relación a la naturaleza, pues. Aquí vamos a encontrar a las obras como, por ejemplo, sobre la filosofía, que está escrita aún en forma de diálogo, pero que en la que él va a afirmar que las ideas no son realidades separadas de las cosas materiales. Vemos nuestra primera crítica, ¿no? Va a escribir ahí Historia de los animales,
va a escribir sobre las partes de los animales, que son obras que denotan un Aristóteles más atento a la investigación empírica de la naturaleza que a la especulación teórica que el mundo de las ideas estaban dando, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, vamos a encontrar a Darwin, ¿no? Que llegó a escribir sobre el Linneo y el Cuvier, que son estos mis dioses, pues, ¿no? Lo que él va a escribir. Pero aquí lo que vamos a denotar en el trasfondo de Linneo y Cuvier son mis dioses, son los niños comparados con el viejo Aristóteles, pues, ¿no? Lo que va a hacer una comparación, Darwin. ¿Quién es Darwin? ¿Quién es Darwin? ¿Quién es Darwin, chicos? ¿Nunca han escuchado hablar de Charles Darwin? La Escrito selección. sobre la evolución. Claro, la La evolución de selección. las especies, la selección natural, ¿verdad? Él es Charles Darwin, por si no saben a qué Darwin me estoy refiriendo, ¿no? Por último, vamos a encontrar el periodo o el tercer periodo, que es el periodo de la fundación de Licio, ¿no? Que se va a realizar en Atenas. De esta época van a ser los estudios más empíricos, como por ejemplo la recopilación de 158 constituciones de polis griegas, de las ciudades griegas, entre ellas las de Atenas, una lista de los vencedores de los Juegos Píticos, los estudios sobre las costumbres de los bárbaros, investigaciones filosóficas y sobre la historia de la literatura griega, una historia de las matemáticas, de la astronomía y de la medicina, ¿no? En una de sus obras podemos leer nosotros, por ejemplo, que los hechos no han sido todavía observados de modo satisfactorio. Si alguna vez lo son, no debe dar más crédito a la observación que a las teorías, ¿no? Y las teorías únicamente si están confirmadas por hechos observados. Y ahí nosotros podemos ver que va a darle una gran relevancia e importancia al observable, a un método empírico, más que solo racional, ¿verdad? Vamos a encontrar aquí obras como este, La ética a Nicómaco, ¿no? Que es una obra muy bonita, La gran moral, La metafísica, algunos libros de la política, la retórica también, ¿no? Si nosotros podemos resumir todo este avance cognitivo, podríamos decir que la filosofía aristotélica tiene su punto de partida en el idealismo de Platón, pues, ¿no? Pero poco a poco va tomando una postura de crítica y alejamiento con respecto a esta filosofía platónica. Así llega a desarrollar una concepción de la ciencia en la que va a plantear como principal objetivo dar una explicación lógica de los cambios y transformaciones de las cosas concretas, ¿no? Esta explicación que solo se admite si viene confirmada por aquello que nosotros podemos observar en la medida de lo posible, ¿no? También por los hechos y por la realidad de todo aquello observable para poder comprobar una teoría. Para Aristóteles, chicos, lo mismo que para Platón, en sus últimos diálogos, las ideas que son inmutables y que existen solo en un mundo separado de aquello que podemos observar, difícilmente pueden servir para explicar el movimiento o el devenir, la transformación constante que observamos en las cosas concretas y materiales, ¿no? Ahí vemos también una diferencia en sus pensamientos. Platón separa sensible por los sentidos y razón a las ideas. Y Aristóteles dice no, no podemos separar la forma de la materia, teoría hilomórfica. ¿Está claro? ¿Hay alguna pregunta que tengan hasta ahora? Preguntas, chicos. Ma, ¿hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta, chicos, para poder avanzar? ¿Está claro? Sí, profesor.
Muy bien. ¿Qué tal les parece hasta aquí la teoría platónica? ¿Qué les parece la teoría platónica? Aristotélica, disculpe. Todo bien, profesor. De allá del bullying. ¿Cómo? Díganme, chicos. Chicos, díganme. Bien, profesor. Ok. Disculpen si por momento va a venir mi mamá, como estoy un poco mal, me trae la medicina. Me disculpe. Vamos a seguir entonces, ¿no? Otra cosa muy importante va a ser la clasificación de las ciencias según nuestro amigo Aristóteles. Entonces, para Aristóteles nosotros poseemos ciencia, ¿no? Disculpe. Entonces decíamos que para Aristóteles nosotros poseemos ciencia de un objeto cuando conocemos la causa que necesariamente produce el objeto, ¿no? Como es. Pues existe una serie de saberes con valor de ciencia y no solo de opinión, como dijera Platón, pues no en el símil de la línea, que también nosotros hemos visto en la clase pasada, ¿no? Y que estas ciencias son las siguientes, según lo que él propone. Encontramos a la ciencia instrumental, ¿no? La ciencia instrumental ya de servir como instrumento o de repente diciéndolo de otra manera como ayudante para todas las demás ciencias, ¿no? Aquí nosotros vamos a encontrar a la lógica. Dentro de la lógica, el estudio del silogismo y la demostración. Encontramos a las ciencias teóricas o especulativas, que se ocupan del conocimiento teórico de la realidad en sus diversos aspectos, ¿no? Y que ordenadas de mayor a mayor abstracción podrían ser, primero, la ética, que se ocupa del estudio de los seres de la naturaleza sometidos a cambio y transformaciones, ¿no? Es decir, sometidas al movimiento, a constante devenir. Encontramos a la astronomía, que se ocupa del estudio de los cielos. Encontramos a la matemática, que se ocupa de la cantidad y se divide en aritmética y geometría, como ya también lo había mencionado Platón. Y encontramos a la metafísica, que se ocupa del ser en general y también de un ser supremo, del ser que todo lo crea, que en este caso vendría a ser Dios. Encontramos a las ciencias prácticas, que se ocupan de las praxis, ¿no? Se ocupan de las acciones humanas en cuanto estas están dirigidas a conseguir de pronto la excelencia o la virtud del hombre mismo. Y encontramos dentro de estas ciencias a la ética, que va a ser la ciencia del comportamiento individual. Y también encontramos a la política, que es la ciencia del origen, fin, organización y buen gobierno de las polis. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Chicos, preguntas, preguntas. Muy bien. Encontramos por último a las ciencias bioéticas, ¿no? Las ciencias bioéticas se ocupan de las acciones humanas en cuanto estas están dirigidas a la producción de algo exterior al hombre mismo, ¿no? No como las ciencias prácticas. Entonces, aquí nosotros vamos a encontrar a la retórica, que es el arte de reproducir eh, discursos convincentes, de poder, el arte de hablar, ¿no? La poética, que es el arte de producir bellos poemas y bellas obras de teatro que pueden ser cómicas o de tragedia. Y por último encontramos a la medicina, que es el arte de curar o restablecer el equilibrio orgánico en nuestro cuerpo. ¿Está claro? Sí, profesor. Muy bien.
para poder adentrarnos al estudio de la teoría de Aristóteles como tal, tenemos que comprender también un poco sobre cuál es la... Salud, profe. Gracias, lo siento. Ay, me hace doler mucho. Ay, Dios mío. Ay, santo cielo, me duele todo mi cuerpo. Seguimos entonces. Decíamos que tenemos que comprender cuál es la crítica que realiza Aristóteles a la teoría de las ideas de Platón, ¿no? Aristóteles se propone explicar el devenir de la realidad sensible, ¿no? Y para ello, las ideas que Platón propone no van a servir. En primer lugar, no sirven porque las ideas que propone Platón son inmutables. Y en segundo lugar, porque al existir en un mundo distinto del sensible, difícilmente pueden servir para explicar lo que acontece en el mundo sensible, ¿no? Según Aristóteles, las ideas no son realidades trascendentes, es decir, que estas están separadas del mundo sensible, ¿no? En este punto, la labor de la filosofía de Aristóteles se puede decir que es un esfuerzo teórico encaminado a bajar las ideas de Platón del cielo en las que Platón los ha colocado para poder colocarlas dentro de la realidad sensible y material. Este esfuerzo se encamina a que se deshaga el dualismo ontológico que propone Platón entre lo que vendría a ser el mundo sensible y el mundo inteligible, ¿no? Este esfuerzo que va a llevar para poder dar un mundo sensible que pueda ser explicado con la lógica inteligible, pues, ¿no? Pero ya no separados, sino que solos o los dos se encuentren en coexistencia, que tengan una validez medible, una validez a posteriori en conocimiento. ¿Está claro? ¿Sí está claro? Sí, profesor. Muchas gracias. Seguimos entonces. En cuanto a la metafísica, ¿qué es lo que nosotros vamos a encontrar con metafísica? Sabemos que Aristóteles es el que sigue con el estudio de la metafísica de Parménides, ¿verdad? Porque Parménides es el que inicia ese estudio. Entonces, ¿qué es lo que dice Aristóteles? Que la metafísica es aquella ciencia que se ocupa de estudiar el ser en cuanto tal, es decir, los aspectos comunes a todo ser real, ¿no? Pero asimismo también es la ciencia que se va a estudiar, que se va a ocupar de estudiar al género más eminente, ¿no? Que es el ser supremo, es decir, Dios. En la metafísica aristotélica estudiamos a este ente religioso que crea todo cuanto existe y estudiamos al ser como creación de este ser supremo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la metafísica aristotélica va a poseer dos aspectos significativos, pues, ¿no? Por ejemplo, aquí nosotros vamos a ver, según la ontología que propone en la metafísica, esta es la ciencia del ente en cuanto tal, pero según en un sentido teológico, va a ser la ciencia del ente supremo, ¿de acuerdo? Entonces, como ontología la metafísica, para Aristóteles, va a formular los siguientes conceptos, conceptos que tenemos que tener en consideración. La sustancia, la esencia y los accidentes, ¿no? Y ojo con esto, por favor. La sustancia, ¿qué es la sustancia? ¿A qué llama sustancia Aristóteles? La sustancia es la realidad individual concreta de la que predicamos algo, alguna propiedad, como por ejemplo, ¿no? Sócrates, del que nosotros podemos decir que es moreno,
una característica de él o de repente de algún otro objeto, como por ejemplo el de una mesa, ¿no? De lo que nosotros podríamos decir que la mesa es azul o cualquier color que podamos percibir en ella. ¿Está claro? Sí, está claro. Perfecto. Pero que en este objeto, en esta persona, en este animal, existe, no existe ninguna otra cosa en sí mismo, ¿no? Diciéndole en otras palabras, es aquella realidad que va a soportar sobre sí o va a sujetar las propiedades o las cualidades que observamos. A esto nosotros vamos a ver que Aristóteles le va a llamar el proteousia o sustancia primera, ¿de acuerdo? Proteousia o sustancia primera, la sustancia, ¿no? Entonces, si hablamos de proteusía, decimos que es aquella realidad que soporta sobre sí o sujeta las propiedades o cualidades que observamos. Encontramos también el concepto de esencia, ¿no? De todas estas cualidades, de todas estas propiedades que posee una realidad individual concreta, o el proteusía o sustancia primera, hay algunas que la constituyen de tal modo que si le faltara una sola de ellas no sería la sustancia que es. Por ejemplo, una mesa, un hombre o un gorrión, ¿no? El conjunto de todas las propiedades fundamentales de una sustancia va a constituir su esencia, a la cual nosotros vamos a llamarle eidos, ¿no? Para Aristóteles también esto se llama deutera o usía, que es sustancia segunda, ¿no? La sustancia segunda va a ser la realidad cuya existencia va a permanecer inalterable en el tiempo, por debajo de los cambios que la cosa concreta o sustancia primera va a experimentar. Es como que la forma de una sustancia material, ¿no? Por ejemplo, ¿de qué está hecho la mesa? Madera. La materia prima es la madera, ¿verdad? El prote o usía es esta madera. Esta madera tiene como que peculiaridades, tiene cualidades, ¿no? Y el deutera o usía viene a ser como la forma que se le da a esta materia prima para que pueda concebirse como algo particular, como una mesa o de repente como una silla, pues, ¿no? ¿Se entiende mejor ahí? Sí, profesor. Muy bien. Vamos a encontrar también a los accidentes, ¿no? Que son todas aquellas propiedades variables cuya ausencia o presencia en la cosa concreta no le van a afectar esencialmente a nada, ¿no? Para Aristóteles, la única realidad que existe verdaderamente es la de las cosas concretas e individuales que nosotros vamos a percibir con los sentidos, ¿no? Las sustancias primeras van a tener un conjunto de propiedades esenciales y accidentales que vamos a observar en ellas, ¿no? Por ejemplo, si yo sé que el deuterausia o la esencia es la forma de la sustancia primera o proteusía, un accidente vendría a ser, por ejemplo, los adornitos que yo le voy a poner. Yo tengo mi mesita es una mesita de noche, es de color negro. Ah, mira, veo que aquí hay no sé, logotipos, pues no, logotipos para pegarle que le den como que una visión más sexy. Entonces, ese vendría a ser mi accidente. Igual que nosotros, por ejemplo, conformados por estructuras diversas a nivel anátomo-funcionales, pero para poder vernos más sexys utilizamos los tatuajes, ¿no? Y eso vendría a ser mi accidente, ¿se entiende? Aunque este esté o no esté, no hay alteración de las sustancias primeras ni segundas, ¿se entiende? Sí, profesor. Muy bien, perfecto. Seguimos entonces, ¿no? Con esto nosotros vamos a adentrarnos al estudio de la teoría hilomórfica de nuestro amigo Aristóteles, ¿no? Ay, Dios mío.
Espérenme un momentito, por favor. Seguimos. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? ¿Todo está claro? ¿Se está entendiendo lo que les estoy diciendo? Sí, profesor, se entiende. Muy bien, vamos a seguir entonces. La teoría ilemórfica, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos quiere decir la teoría ilemórfica? Es aquello que yo les estaba mencionando con respecto al aterrizar las ideas que Platón pone en el cielo, ¿no? Quitar esa división ontológica propuesta por Platón y hacer que esta realidad inteligible pueda explicar esta realidad observable, sensible, propuesta por Platón mismo, ¿no? Pero ya no alejado, sino que la forma y la materia se encuentren siempre juntas. Aristóteles va a afirmar que toda sustancia primera está compuesta de materia, ¿no? Y también está compuesta de forma. La forma vendría a ser la esencia, el eidos de una cosa concreta, ¿no? Su sustancia segunda, como estábamos viendo hace un rato. Para Aristóteles, la forma o la esencia solo existen en cuanto está unida a una cantidad de materia, formando una sustancia primera. Es decir, yo sé que la mesa está hecha de materia prima y que su materia prima es la madera y que esta yo le doy la forma de una mesa, va a parecer una mesa, pero si de repente yo le quito esa forma de mesa, ¿será mesa? Ya no es mesa, pues, ¿no? Es lo que dice Aristóteles. Si yo saco la forma o separo la forma de la materia, ya deja de ser lo que representa la sustancia primera y se convierte en otra cosa distinta a lo que era, ¿no? Es lo que nos plantea. Y en relación a la materia, él nos va a mencionar que es aquello de lo que todo está hecho, ¿no? Que viene a ser el principio material indeterminado, que va a carecer de toda forma. Por ejemplo, como materia prima para las mesas de madera, tenemos a la madera, ¿verdad? A los vidrios. Tenemos varias materias primas, pero que solo son materias primas y que necesitan la forma para poder ser denominadas de alguna u otra manera. Según lo que propone Aristóteles, materia y forma no pueden existir más que formando una sustancia primera, ¿no? Es decir, que tiene que ser un ser concreto o un ser individual. La forma es la esencia invariable del individuo. Él menciona que el conocimiento nos va a proporcionar ciencia acerca de esta forma, de esta esencia, de la sustancia primera. La forma hace que la cosa pertenezca a una especie, que la cosa pertenezca a una clase determinada. Y la materia es lo que la individualiza, ¿no? La hace ser esta cosa particular concreta. Es lo que nos dice Aristóteles. ¿Está claro? Sí, profesor. Muy bien. Algo que tenemos también que conocer es este término, ¿no? Del ser en potencia y del ser en acto, que también está dentro del estudio de la teoría ilemórfica, ¿no? La teoría ilemórfica va a oponerse al dualismo ontológico que defiende Platón en su teoría y también los conceptos del ser en potencia y el ser en acto le van a servir a Aristóteles para explicar el movimiento del ser de las cosas, ¿no? El devenir de lo real, la transformación, el movimiento, el cambio. Entonces vamos a recordar que Aristóteles objeta a Platón que las ideas siendo inmutables y existiendo separadas del mundo sensible no pueden explicar por qué los seres de este
de este mundo sensible están sometidos a constantes transformaciones, ¿no? Aristóteles quiere dar una explicación racional del movimiento de los seres, o dicho de otro modo, quiere hacer inteligible el devenir heraclíteo de la única realidad que para él existe verdaderamente, la que nos muestran los sentidos, ¿no? En toda cosa concreta va a existir entonces siempre un ser en acto, ¿no? Que es la forma de ser de algo en un momento dado, lo que algo es en este momento. Por ejemplo, a ver, un grano de trigo, o de repente ojos, ¿de acuerdo? Eso es lo que es en este momento. ¿Alguien tiene alguna cosa en este momento en sus manos? Cámaras. Vamos sacando a sala de espera. Arius Caupa, ¿dónde estás? Estás movido. Ángela Montes. Osvaldo, nos vemos más tarde. Ya han desaparecido. Todos están con cámaras. Alguien que tenga algo en sus manos. Un objeto. Por ejemplo, Magnit. Magnit Arroyo tiene en sus manos, no en sus manos, tiene en su carpeta unos lentes. La realidad en el momento de esos lentes es el ser en acto. Eso es ser en acto. Y ser en potencia es el cambio que este ser en acto puede llegar a tener. Por ejemplo, estos lentes, ¿cuál es la potencialidad que pueda tener? ¿Se acuerdan ustedes de la teoría de la zona del desarrollo próximo que nosotros estudiamos en psicología? Yo les hablé un día sobre la zona del desarrollo próximo, ¿no? Sobre una realidad o un nivel de realidad y un nivel de potencia, ¿no? Aquello que sé y aquello que puedo llegar a conocer. Más o menos sigue así, esto del ser en acto, ser en potencia. Si yo tengo en mi mano un papel higiénico, este papel higiénico en este momento es el ser en acto. Pero más tarde esto de repente ya no es en acto porque puede modificarse y puede cambiar, ¿verdad? Y se convierte en ser en potencia. ¿Se entiende? Sí, profesor. ¿Sí? ¿Se entiende el ser en acto y el ser en potencia? Sí, profesor. Muy bien. Si se entiende, entonces está bien. No se olviden ser en acto y ser en potencia, ¿de acuerdo? En cualquier sustancia, entonces, vamos a poder distinguir lo que es un ser en acto y lo que también puede ser en potencia, ¿no? De modo de pronto que según Aristóteles, todo cambio, todo movimiento, todo devenir es siempre el paso de la potencia al acto, ¿no? En este paso van a estar presentes siempre, por ejemplo, en un punto de partida, la posibilidad, que es la potencia, de que los seres tienen de llegar a ser otra cosa distinta a la que son en cada momento. Y un punto de partida, que es la forma que la cosa llega a ser o tener, diciéndolo de otro modo, viene a ser aquello que se ha realizado actualmente. Todo inicia por la potencia y termina en el ser en acto. ¿Está claro? ¿Sí se entiende? Sí, profesor. Perfecto. Comprendiendo eso, nosotros podríamos decir que lo que hace posible la continuidad del cambio, que de pronto el paso se produzca, es la materia, ¿no? Que viene a ser como la sustancia primera, que para nuestro amigo Aristóteles, como también para la física moderna, no se crea ni se destruye únicamente, se transforma, pues, ¿no? Se transforma. Por ejemplo, yo tengo un árbol. Ese árbol se convierte en madera. La madera se convierte en silla o se convierte en mesa. Pero esto no se va a quedar así. La potencia de la mesa que se convierta en leña para hacer la candela, pues, ¿no? Y después que podría ser en acto la leña para hacer la candela. Y así va a estar todo superpuesto a esa ley, ¿no?
de que todo no se mantiene estático, sino que llega a obtener otra denominación u otra forma, otra esencia, pues, ¿no? ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, profe. Muy Sí. bien. Perfecto. Eso vendría a ser con respecto al significado metafísico desde la ontología o desde el punto de vista de la ontología que plantea Aristóteles, ¿no? Pero ahora vamos a ver lo que él plantea desde el punto de vista de la metafísica como teología, ¿no? Que viene a ser la ciencia del ente supremo, que podría ser, según lo que menciona Aristóteles, el primer motor, ¿no? ¿A qué hace referencia con el primer motor? Él nos va a decir lo siguiente. Si todo movimiento tiene su punto de partida en el ser que está en potencia, entonces hay que admitir que en un ser, que es el acto, hay algo que causa que se dé el impulso por primera vez, ¿verdad? Hay algo que hace que este ser en potencia llegue a ser un ser en acto. ¿Se entiende? Este ser va a recibir el nombre de acto puro o primer motor inmóvil. Y esta va a ser la causa primera de todo movimiento que nosotros vamos a observar en la naturaleza, ¿no? ¿Sí se entiende? Chicos, Sí, profesor, se entiende. Profe, sí. este ser o este primer motor, entonces, ¿quién es? Dios, creo, profesor. Dios, ¿verdad? Y aquí nosotros vamos a encontrarnos con un razonamiento de Santo Tomás de Aquino, que como sabemos es el representante de la escolástica, pues, ¿no? En el periodo de la patrística en la filosofía medieval, ¿no? El razonamiento que nos da Aristóteles con respecto al primer motor inmóvil es utilizado por Aquino en su primera vía demostrativa de la existencia de Dios, ¿no? En el cual él nos va a decir que el movimiento, el cambio que observamos en la naturaleza, exige la existencia de un primer motor que lo haya impulsado, concibiendo el acto y la potencia, pues, ¿no? ¿Sí? ¿Está claro? ¿Hay alguna pregunta que tengan ahí? Disculpen. Chicos, respóndanme, por favor. O sea, profesor, una pregunta. El primer motor o el acto puro, ¿verdad? ¿Es inmóvil? Ajá. Lo dicen inmóvil, ¿por qué? Porque a él nadie lo impulsa al movimiento, ¿no? Es, por ejemplo, que tú estás impulsada al movimiento, tú de una cosa material vas a formarte, o sea, existe algo, un ser en potencia, según la teoría creacionista, en la arcilla del cual te crearon. ¿Y quién va a dar este movimiento a la arcilla? Va a ser este Dios. Pero Dios es supremo y Dios siempre existió. Entonces, Dios es el motor inmóvil, este motor o acto puro que no necesitó de alguien para poder existir, ¿no? A eso hace referencia. Pero que a través de él todo va a venir o todo va a existir, ¿sí? Es lo que nos dice la teoría del primer motor inmóvil. En base a la lógica, ¿qué es lo que nos va a plantear Aristóteles? Como ya habíamos visto en las
en la separación o sistematización de sus obras, la lógica viene a estar caracterizada como una ciencia instrumental, ¿verdad? Porque ha de servir como instrumento para todas las demás ciencias, pues, ¿no? La lógica aristotélica se va a ocupar de estudiar el silogismo, que es el razonamiento deductivo en la que, admitidas ciertas afirmaciones que llamamos premisas, se siguen necesariamente de otras conclusiones, pues, ¿no? Es lo que nosotros vamos a estudiar en la lógica. Por ejemplo, cuando yo quiero afirmar que un hombre, o tengo que sacar una conclusión, ¿no? La conclusión que yo voy a sacar van a ser conclusiones de premisas, de dos premisas posteriores, ¿no? En el método del silogismo, razonamiento deductivo, lo que nosotros vamos a hacer es inferir una conclusión de algo general a algo específico. ¿Se entiende eso? Chicos, chicos, ¿se entiende lo que les quiero decir? Cuando yo hablo de deducción, saco o infiero una conclusión de algo general, algo específico, ¿no? Por ejemplo, ah, ¿cuál podría ser un ejemplo? Si yo tengo mi premisa mayor y mi premisa mayor dice, todos los hombres son libres, ¿no? Mi premisa mayor. Debe existir una premisa menor ante esta premisa. Por ejemplo, Andrés es un hombre. En base a estas dos premisas, yo creo una conclusión. ¿Cuál podría ser mi conclusión? Andrés es libre. ¿Se entiende? Sí, profesor. Otra podría ser, algunas aves son voladoras. Es la premisa mayor. Y la premisa menor, me gustan los animales voladores. Entonces, ¿cuál podría ser mi conclusión? Me gustan algunas aves. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profesor. Muy bien. Perfecto. Vamos a seguir entonces. Vamos a ver que también en la lógica nosotros vamos a estudiar la definición y vamos a estudiar la demostración, ¿verdad? Entonces, la definición que consiste en la determinación racional de lo que una cosa es o de lo que una cosa sea, pues, ¿no? De cuál es su esencia particular. Y en cuanto a la demostración, que van a ser el razonamiento que permite concluir cuál es la causa de que algo exista o sea esencialmente lo que es, ¿no? Esas van a ser o lo que se va a estudiar dentro de la lógica. En cuanto a las categorías, ¿no? En cuanto a las categorías, además de todo lo que nosotros hemos venido mencionando según la teoría de la lógica aristotélica, vamos a ver que ésta se va a ocupar de estudiar aquellos conceptos muy generales o categorías, ¿no? Que nosotros vamos a emplear siempre para poder referirnos al ser de algo o a lo que es algo, ¿no? Esto va a ser de pronto un verbo que significa decir algo de alguien o de repente predicar algo de él. Nosotros sabemos que para Aristóteles la verdadera realidad no son las ideas, sino son los seres concretos e individuales que vamos a percibir con los sentidos, pues, ¿no? Que son las sustancias primeras y que nuestro conocimiento comienza con la observación y va a concluir en juicios o enunciados en los que afirmamos que tal sustancia es esto o de repente es lo otro, ¿no? Posee esto o de repente posee aquella propiedad. Es lo que nos va a decir Aristóteles.
el sujeto de todos los enunciados que nosotros vayamos a tener va a ser siempre la esencia o va a ser siempre la sustancia, ¿no? Y el predicado una propiedad esencial o accidente de ella. Es decir, un juicio es el modo de existencia del conocimiento. Pero este conocimiento o este juicio se crea por oraciones. La sustancia podría ser en una oración gato. ¿Qué es lo que hace el gato? ¿Qué es lo que hace el gato? ¿Qué es lo característico? Por ejemplo, el gato maulla, ¿verdad? Según lo que menciona Aristóteles, la sustancia, ¿cuál viene a ser en esa oración? Gato, ¿verdad? La esencia o el accidente, maullar, la acción del gato. Es muy importante que conciban eso porque permite, aunque no creo que nos adentremos a tan profundo al estudio de esa teoría de Aristóteles, ¿no? ¿Está claro ahí? Sí, profesor. Muy bien, perfecto. En cuanto a la física, ¿qué es lo que nosotros vamos a encontrar aquí en el estudio de la física según lo que nos va a mostrar Aristóteles? El movimiento, pues, ¿no? Las clases de movimiento. Aristóteles distinguió dos clases de seres, ¿no? Uno que son naturales, que son seres que existen por naturaleza, y otros seres artificiales, que son seres que existen eh, por ¿cómo se llama esto? Ash, me olvidé el término. Ay, Dios mío, ayúdame por favor un término. Que existen por algo subjetivo nuestro, ¿de acuerdo? Que es más o menos por la apreciación que podamos tener sobre estos seres naturales. Eso es lo artificial, ¿no? Los seres naturales, los que tienen en sí mismo el principio del movimiento y de reposo, como de pronto los animales y como de pronto las plantas, ¿no? Mientras que los seres artificiales, los que van a ser fruto del arte o el fruto de la técnica según la persona. Entonces, la física para Aristóteles constituye una ciencia, no una opinión como afirmaba Platón. Esta ciencia se va a ocupar de los seres naturales sometidos al cambio, sometidos al movimiento, ¿no? Y varias van a ser las clases de movimiento de los seres naturales que nos va a mencionar Aristóteles. Dentro de estas clases de movimiento nosotros vamos a encontrar cuatro tipos de movimiento. El primero va a ser la sustancial, que es el nacimiento y la muerte de un ente, de una sustancia, de un ser. Vamos a encontrar los movimientos accidentales, las cuales va a distinguir en tres tipos. El primero, que es el movimiento cualitativo, que va a ser la alteración de las cualidades, como de repente el cambiar el color de un ente particular. El movimiento cuantitativo, que hace referencia al crecimiento o a la disminución de una sustancia. Y el lugar de desplazamiento, pues, ¿no? Que va a depender, de repente es lineal hacia arriba, como por ejemplo fuego y aire, lineal hacia abajo, como por ejemplo la tierra y el agua, y también la circular eterno, pues, ¿no? Que para él viene a ser el éter, que es muy importante dentro de su teoría. Asimismo, él nos va a hablar sobre las cuatro causas dentro de la teoría en la física. Las cuatro causas que él menciona que existen son la causa material, la causa formal y la causa final, ¿verdad? Estas son causas naturales físicas que producen los cambios en los seres
en los seres de acuerdo al tipo de situación en la que se van a encontrar, pues, ¿no? Y esas van a ser las que ya hemos mencionado. Por ejemplo, la que yo les decía hace un rato, con respecto a la materia prima, ¿no? La materia prima que viene a ser para una mesa, de pronto es la madera, ¿no? Esta materia prima viene a ser o viene a representar la causa, la causa material. La causa formal viene a representar la forma que se le va a asignar para que ésta se convierta o se parezca a una mesa. La causa eficiente viene a ser quién va a darle la forma a la materia para poder formar la mesa. Y por último, la causa final, ¿para qué sirve la mesa? ¿Se entiende? Chicos, Sí, profesor. perfecto, 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 perfecto. Eso sería la teoría que nos plantea nuestro amigo Aristóteles con respecto a las causas, pues, ¿no? Aquí nos falta ver todavía lo que vendría a ser la teoría del alma, que está relacionada mucho con la teoría del conocimiento también sobre la ética. Nos queda poco tiempo y no nos va a dar para poder explicar a profundidad cómo se debe explicar esas partes de la teoría, para lo cual lo vamos a hacer en la siguiente clase, ¿de acuerdo? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Profesor, ¿puede repetir una vez más sobre la mesa de la materia, la forma eficiente y final? Por Claro, favor. sí, no como una mesa, por ejemplo, ¿no? Para una cama. La materia prima para las camas también es la madera, ¿cierto? La madera como materia prima viene a ser la causa material, ¿no? De donde se va a provenir todo con relación a la madera. Para que esta madera parezca una cama, necesita tener la forma de una cama. Entonces, la forma que se le asigna a esta materia prima es la causa formal. Pero para que se le asigne una forma, necesita haber alguien que le dé la forma a la materia prima. Esta es la causa eficiente. Y la finalidad que tenga esta cama va a ser la causa final, ¿no? ¿Quién vendría a ser la causa eficiente de la cama o de la mesa? ¿El ser humano? El carpintero, ¿cierto? ¿Y cuál es la causa final de la cama? La cama. Por ¿Cuál es la ejemplo, causa final? ¿Para qué sirve? para dormir. Esa es la causa final. Para lo que sirve es causa final. La causa material, ¿de qué se va a hacer? La causa formal, la forma que tiene para que se parezca a algo particular. La causa eficiente, el que va a convertir la materia prima. Y la causa final, ¿para qué nos va a servir al final la materia prima transformada? ¿Se entiende? El eficiente es el quien lo va a convertir, ¿verdad? Ajá, ¿quién lo va a convertir? ¿Sí? Sí, Muy profesor. bien, chicos. Si no hay ninguna pregunta, entonces nos estamos viendo. Cuídense. Chao.